bienvenidas a este su espacio Periodismo y Sociedad. Buenos días para todos. Buenos días, país. Estamos hoy iniciando otra semana, una semana de bastante alegría porque nos acercamos cada vez más al tradicional asueto de Navidad y también al de Año Nuevo. Este año que van a culminar en un fin de semana, que no habrá necesidad de rotarlo. Pero siempre se va a disfrutar de lo lindo, como dicen en el campo. Buenos días, gracias a Dios, estamos de nuevo aquí en este conversatorio que entablamos con ustedes a través de este canal de Cinevisión, canal 19. Estamos desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, transmitiendo para el mundo, también por las plataformas digitales de Cinevisión, de Andrés Matos, en Facebook Live, y también estamos en los YouTube de Periodismo y Sociedad TV y de el Cinevisión. Hoy, como todos los lunes, tenemos buenas informaciones, tenemos el tema de medicina con una enseñanza, con un conversatorio cercano a la gente, como lo hace el doctor Alfredo Polanco, que es realmente un pedagogo de la medicina, un médico con un lenguaje llano, directo y que siempre trae un tema de actualidad. Así es que espero que todos tengan la paciencia, la comprensión y sobre todo le presten la atención que se merece este esfuerzo del doctor Alfredo Polanco. Después de él, pues haremos algunos comentarios sobre las situaciones de actualidad que se han presentado en la República Dominicana y en el mundo. Vamos a saludar al doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho, y buenos días Le a escucho, nuestro doctor público. Alfredo. Sí, ya estamos aquí presentes para tratar un tema bastante importante concerniente a las Navidades. Recuérdense que esta es una de las épocas del año donde una mayor cantidad de personas se desplazan de un lugar a otro. Eso trae como consecuencia un problema y son los accidentes de tránsito. Ustedes saben que según las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, somos el primer del mundo en muertes por accidentes de tránsito. Las últimas estadísticas reportan que tenemos una mortalidad de 74.6 por cada 100.000 habitantes. Es una cantidad de verdad abrumadora, una cantidad que a cualquiera pues asusta, una cantidad bastante grande. Estamos por encima de todos los países del mundo, incluyendo los países de África, donde hay tantos accidentes de tránsito. Estamos por encima de Venezuela, que viene siendo el tercer o segundo país con más muertes por accidentes de tránsito. Y la mayoría de las personas, según las estadísticas, son jóvenes, jóvenes entre los 15 y los 35 años. La mayoría de las personas, es decir, el 87% de los fallecidos son del sexo masculino. ¿Qué implica esto? Personas productivas, jefes de hogar, lo cual trae como consecuencia que no solamente se vea afectado esa persona que murió por el accidente de tránsito, sino que tenemos problemas ahí con la familia, ya que esa persona que era cabeza de familia, esa persona que era quien llevaba los ingresos a ese hogar, pues lamentablemente falleció por estar involucrado en un accidente de tránsito.
Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en países subdesarrollados. Imagínense ustedes, según las últimas estadísticas, 1.300.000 fallecidos cada año por accidentes de tránsito. Pero lo peor, de las personas lesionadas vienen siendo alrededor de 30 a 50 millones de personas. O sea, que nosotros solamente mencionamos las muertes in situ prácticamente por accidentes de tránsito, pero no tomamos en cuenta en la mayoría de las veces qué ocurre con esos lesionados graves por accidentes de tránsito. Por ejemplo, el que se murió, lamentablemente es así. Nadie quiere que una persona fallezca, pero se murió. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Que esas personas que quedan lesionadas por accidentes de tránsito con un trauma cráneoencefálico severo, un trauma vertebromedular, politraumatizados que tenemos, por ejemplo, en el Hospital Traumatológico Nereas Lora, cuando pasamos visitas, vemos tantos jóvenes que han tenido que realizarle cirugías abdominales amplias, donde ha habido que hacerle nefrectomía, es decir, extirparle un riñón, extirparle el vaso, extirparle parte de los intestinos. Muchas de esas personas quedan con lesiones permanentes. Otros que no murieron en el acto, que no murieron in situ, son personas que van a estar encamados por 3, 6 meses, 1 año, 2 años. O sea, conozco pacientes que están pues parapléjicos, que tienen 5 años parapléjicos. Entonces, en ese periodo de tiempo, son personas que en vez de ser las cabezas de familia que llevan todo al hogar, pues se convierten en una gran carga para la familia. Generalmente, ¿quién asume? Los padres, porque son personas jóvenes, 20, 25 años, tienen a sus padres generalmente, pues los padres son los que van a asumir todo el compromiso de los nietos en este caso, porque son jóvenes que tienen, la mayoría tienen hijos, no van a poder asumir la responsabilidad como padres. Entonces los abuelos van a tener que encargarse de la manutención de esos nietos. Entonces, un accidente de tránsito ocurre generalmente por factor humano. El factor humano es el principal factor involucrado en los eventos, porque muchas veces nosotros decimos que ¿por qué se le llama accidente de tránsito? Es un evento que en la mayoría de los casos puede ser prevenido. Por ejemplo, si revisamos las estadísticas, yo estaba revisando las estadísticas y vemos que en la mayoría de los casos está involucrado el alcohol. En la mayoría de los casos está involucrada la alta velocidad con que se desplazaba el accidentado o el que provocó el accidente, porque yo puedo ir tranquilo en la carretera o en la carretera y de repente viene un imprudente que está tomando alcohol, un desaprensivo que va a altas velocidades y me involucra a mí y a mi familia. Posiblemente ese que fue el responsable del accidente de tránsito no le pase nada, pero la familia, mi familia, está involucrado, que entonces posiblemente ahí estén los lesionados. Doctor, O sea que, doctor, sí, perdóneme que le interrumpa en ese análisis y esa explicación que usted está dando, porque quiero agregar de que muchos accidentes se dan también por un exceso de confianza del conductor. A veces no está tomando, pero que resulta que el vehículo es una máquina y falla. Pero el conductor tiene un exceso de confianza de que él sabe manejar y él puede controlar la alta velocidad. Pero una máquina y de repente le falla algo y entonces no puede dominar ese vehículo. Y segundo también, es un exceso de confianza en función de que él cree que conoce la carretera, que conoce el camino, que conoce la ruta, y como él la conoce, él le da al vehículo que está en buenas condiciones, pero resulta que en algún momento, por un parpadeo brevísimo,
él tiene que desviarse, él o ella tienen que desviar, o sea, no pueden controlar el vehículo, ahí viene el accidente fatal. Así que el problema, la solución es tener prudencia al conducir y nunca pasar del límite de la velocidad que usted pueda, eh, eh, repito, controlar ese vehículo. Sí, precisamente, Licho, de eso estaba yo analizando la semana pasada con unas personas, pues estuvimos en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Entonces, la autopista Duarte actualmente está en remodelación, en reparación. Esto trae como consecuencia que existan más posibilidades en la zona donde se está trabajando de accidentes de tránsito. Entonces es importante por eso la señalización. Pero no solamente que esté la señalización, sino que nosotros, los conductores, tomemos en cuenta esa señalización, porque de nada vale que hayan señales de que reduzca la velocidad, velocidad máxima, 80 kilómetros, 100 kilómetros, y usted va a 140 kilómetros por hora, lamentablemente, usted va a provocar, usted va a tener posiblemente un accidente de tránsito. O sea que muchos de los casos, o la mayoría de los casos que nosotros tenemos, que nosotros vemos en los hospitales, porque me refiero básicamente a que estoy en los hospitales, estoy evaluando casos y periódicamente cuando me toca evaluar a un paciente, hacerle una evaluación nefrológica a un paciente que ya tiene afectación renal, siempre nosotros como médicos preguntamos cuál fue el evento, qué fue lo que ocurrió. Y casi siempre lo que ha habido es una gran imprudencia. Fíjense, por ejemplo, cómo es que nosotros no respetamos las leyes de tránsito. Por ejemplo, las patanas, los camiones cargados de alimentos, tienen siempre todos esos vehículos que deben de ir por necesidad más lentamente, deben de tener un carril exclusivo, es el carril de la derecha. Pero ¿qué ocurre? Que en nuestro país eso no se respeta. Y usted ve a dos conductores a una velocidad de 40 kilómetros por hora que van paralelo en las vías, entonces no le dan paso al que debe de ir un poquito más rápido. Entonces eso hace que muchos conductores se desesperen, se tocan bocina, se dicen malas palabras y de todo, porque he presenciado esas situaciones por el hecho de no respetar las leyes de tránsito que nos dicen correctamente dónde debe de ir cada conductor. Entonces por eso es que se producen los accidentes de tránsito en muchos de los casos. Cuando vamos al interior, por ejemplo, ahora mismo que vamos a desplazarnos este fin de semana y el fin de semana que viene, que dicho sea de paso, el mes de diciembre es el mes con más muertes por accidentes de tránsito. Seguido, con respecto a los meses, están los días, el domingo es el día con más accidentes de tránsito, luego le sigue el lunes y después está el sábado. O sea, son los 3 días con más accidentes de tránsito. El domingo primero, luego el lunes y después el sábado. Y en horas de la tarde, o sea que las estadísticas están bien claras y precisas. ¿Cuáles son las horas del día? ¿Cuáles son los días? ¿Cuáles son los meses del año en que más accidentes de tránsito hay? Entonces, ¿para qué son las estadísticas? Es para tratar de mejorar esas condiciones, porque ya nosotros sabemos cuáles son las causas. Sabemos que la causa es el alcohol. Sabemos que la causa es la imprudencia. Pues usted que se va a desplazar con sus familiares este fin de semana y el fin de semana siguiente, pues es bonita la República Dominicana. Es bonito el paisaje cuando usted sale ya de los peajes, que usted, en vez de tomar en cuenta que tiene que llegar a tal hora específicamente, pues simplemente usted puede dedicarse ese tiempo que va para Cotuí, que va para La Vega, para San Francisco de Macorís, que va para Higüey, La Romana, contemplar el paisaje, contemplar el panorama, porque ¿cuánto tiempo tiene usted que no salía de la ciudad de Santo Domingo? Entonces, si nosotros tomáramos ese asueto navideño como un paseo para ir recreándonos la vista, para ir viendo lo majestuoso que es el país, República Dominicana, las bondades que tiene República Dominicana cuando usted va para Jarabacoa, para Constanza, que no es
simplemente llegar a un punto para ir vacacionar. Cuando ya usted sale de su casa, ya usted está vacacionando. Tómese en cuenta que ya usted salió de su hogar para vacacionar y tiene que disfrutar de las bellezas del paisaje de República Dominicana, y así posiblemente usted va a tener menos problemas de accidentes de tránsito. Eso es cuando usted se va. Pues bien, cuando usted retorne, que puede ser el domingo o puede ser el lunes, porque muchas personas, por ejemplo, van a retornar el 25, van a retornar el 26, van a retornar el día primero, van a retornar el día 2. Usted tiene que venir con prudencia. Si usted sabe que se pasó de alcohol, entonces deje ese viaje para después, posponga ese viaje. ¿Por qué? Porque usted borracho que venga, porque tiene que trabajar el lunes, entonces usted va a salir el domingo día 25 como un loco, porque usted se pasó, que usted amaneció bebiendo, usted no va a tener una percepción adecuada, usted no tiene sus 5 sentidos alerta para evitar tener un accidente de tránsito. Entonces, luego vienen las lamentaciones, vienen los lamentos de que si me hubiera quedado 4 horas más hasta que se me pase el humo, hubiera sido mejor. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta que la mayoría de los casos de las colisiones, de los eventos de tránsito, es algo prevenible. Es prevenible porque si usted actúa con prudencia, afortunadamente, ese evento de tránsito no va a ocurrir. Entonces, un problema que nosotros tenemos en la ciudad capital son los delivery. Por ejemplo, de Ay, cualquier rincón sale un delivery, se meten por vía contraria. Pero ¿qué sucede? Que esos delivery no tienen a nadie que los fiscalice. Yo ando sin el cinturón y me van a agarrar, me van a poner una multa. Pero el delivery le pasa por los pies en vía contraria al policía de tránsito y no le dice nada. Yo lo he visto. Entonces, lamentablemente, las leyes deben de cumplirse con todos. Anoche yo tuve la oportunidad de salir temprano de la noche y fueron varios los motoristas de diferentes instituciones que de verdad no sé cómo hay de, instituciones de comida que contratan a esos deliveries que son unos locos. Entonces ellos deben de supervisarlo porque no están con ninguna supervisión, no respetan semáforos, no respetan vía contraria, se meten por donde quieran. Entonces son gentes que pueden provocar, hacer que usted tenga un accidente de tránsito. O sea, yo entiendo que las leyes deben de cumplirse para todos, porque si yo tengo que cumplirla, pero el motorista no la cumple, ¿qué trae como consecuencia? Que yo pueda estar involucrado a consecuencia de un motorista por un accidente de tránsito. Y aquí, según doctor, dicen no nuestras solo, estadísticas, doctor, no sí, solo en sentido general usted tiene 1.000 millones de razones. Es que no hay un estricto cumplimiento, no hay una vigilancia, no hay como esa voluntad de la autoridad a sancionar al que viola la ley de tránsito, porque lo ven como común, y lo que es común, lo que es rutinario, lo dejan. Pero resulta que cada motor, no solo el delivery, doctor, cualquier motorista, porque la excepción es muy mínima, cada motorista sale, yo digo que a buscarle un problema a otro conductor, porque se mete en vía contraria para desviarse. Como usted dice, se meten en el medio de la vía, hacen muchísimas piruetas, caminan en una sola rueda, y es una serie de abusos que cometen, que realmente uno lo único que puede hacer es decir la falta de una autoridad en el tránsito. En rojo, para ellos no hay semáforo. no hay Se semáforo. van, no importa. Y usted ve que el mismo agente de tránsito está dando paso para una dirección y ellos entran por la otra, en vía contraria, y nadie les para, nadie les dice nada. Le dicen, cuando hay una redada, hay que detener 40 motoristas para llevarlo para la Navidad de algún jefe, y lo detienen. Pero no porque es una política
de hacerle ver a los motoristas que ellos también tienen que cumplir la ley, tienen que cumplir con el rigor de las medidas que restringen y que organizan el tránsito. Ellos no se sienten eso. Nadie sabe si ahora, con esta dirección nueva que tiene el Intran, que tiene la DGC, que ahora están dándole licencia, están poniéndole el número de la licencia, creo que un chaleco, un casco protector, le ponen el seguro y la placa en la licencia, porque son licencias especiales de motor. ¿Quién sabe en un futuro, y yo espero que sea no muy lejano, con el señor Hugo Veras, que de verdad que yo quiero decirle que ha hecho algunos esfuerzos por hacer un buen trabajo, pero es una plaga demasiado difícil esa violación permanente de los motoristas. Son amigos, son gente de padre de familia y todo, pero es a veces insoportable. Bien, entonces, con respecto a los accidentes de tránsito, ¿cuál es la importancia de esto? Que, por ejemplo, en las estadísticas señalamos al paciente que falleció en el evento, el que falleció en las primeras 24 horas, primeras 72 horas, pero ¿qué ocurre? Muchos de los pacientes que tienen una colisión por accidente de tránsito, pues permanecen en las unidades de cuidados intensivos durante semanas. Hemos tenido casos de algunos que han durado meses. ¿Qué sucede? Cuando ese paciente falleció, 2, 3 semanas después, el diagnóstico que tiene ese certificado de defunción es un choque séptico, una sepsis. Entonces el paciente, oigan qué cosa, no murió en los documentos por un accidente de tránsito. El paciente dice que murió por un problema séptico, por un problema de infección. Y nosotros siempre hemos tenido que luchar con los médicos para que en el acta de defunción pongan el acápite de que estaba involucrado en un accidente de tránsito, para que así esa defunción se compute como que fue por un accidente de tránsito. O sea, porque yo les puedo decir claramente, el problema de las muertes por accidentes de tránsito o los accidentes de tránsito es mucho más grande de lo que lo ven ustedes por fuera. O sea, nosotros que estamos en los centros de salud, sí vemos la verdadera magnitud del problema día a día. Por ejemplo, usted va a una entrega de guardia. La entrega de guardia es donde se entrega el servicio todos los días en la mañana, 7:30 de la mañana, en todos los hospitales de República Dominicana. Por ejemplo, cuando usted va hoy lunes, al Hospital Traumatológico Nieves Lora, Hospital Darío Contreras, Hospital Traumatológico de La Vega, por ejemplo, que usted ve las estadísticas de los pacientes que se ingresaron desde el viernes, el sábado y el domingo, porque esos 3 días se entregan hoy lunes, de la cantidad de pacientes fallecidos en un solo fin de semana de diciembre, y a cualquiera se le erizan los cabellos. Cuando usted ve, por ejemplo, que diariamente se ingresaron 20 pacientes en situaciones críticas, 20, por ejemplo, ese es el promedio. Que en un fin de semana fueron 60 pacientes. De esos 60 pacientes, ¿cuántos fallecieron? Pero de esos 60, los que no fallecieron, ¿cuántos van a fallecer en las próximas semanas? Los que no fallecieron, ¿cuántos van a quedar parapléjicos, hemipléjicos, dependientes de su madre, de su padre? ¿Cuántos de esos pacientes van a perder su matrimonio? Van a perder su hogar. ¿Por qué? Son jóvenes, como dijimos ahorita. Señores, nosotros lo vemos a diario. Esos pacientes tienen que ser evaluados posteriormente por psicología, por psiquiatría. ¿Por qué? Porque cuando a usted le digan que tuvo una lesión en la columna y que usted no va a poder caminar nunca, porque usted no mueve los 2 pies, o que usted, la parte de la lesión fue cervical, que usted quedó cuadripléjico, que usted no mueve los 2 brazos ni los 2 miembros inferiores, que a usted hay que alimentarlo por un tubo, darle la comida. Óyeme, de verdad que la gente es porque no piensa. Porque si nos pudiéramos analizar las consecuencias de un accidente, de un accidentado grave de tránsito, que
en muchos hogares tienen uno cada año, pues no hubiera tanta imprudencia en República Dominicana. Esta semana, por ejemplo, el viernes, antes de ayer, voy al hospital traumatológico Negra Flores, estoy pasando visita y me encuentro con un joven de 31 años, hijo de un primo mío, que tuvo un accidente de tránsito por un motor. Ahí tenía el abdomen, una laparotomía exploratoria de todo el tamaño, o sea, abierto completo. Tuvieron que abrirlo y eso, ¿a qué hora fue? En la madrugada. ¿Qué hace usted en la madrugada bebiendo rusa? Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener bastante cuidado. Y hay situaciones de verdad que se presentan por eso las horas de la madrugada. Porque óiganme bien, después de las 12 de la noche no se respetan los semáforos en República Dominicana. Y por eso yo le digo a mi familia, a mis amigos, tengan cuidado con los semáforos a las 12 de la noche, de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante nadie los respeta. Entonces viene todo el mundo a toda velocidad, porque si usted ve que el semáforo está parpadeando, usted mismo debe de disminuir la velocidad, porque eso indica que usted tiene que ir con precaución, pero parece que somos inútiles, que no entendemos las señales de tránsito, parece que compramos muchas licencias y eso hace que nos involucremos bastante en eventos de tránsito, No, que no son doctor, accidentes. es que la Sí, juventud, doctor, usted me va a perdonar, es que la juventud comienza su diversión a las 10, a las 11 de la noche. Y la juventud va a la discoteca, va a un restaurante, va a consumir alcohol. Entonces cuando sale a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana de ahí, va a su casa. Entonces no entiende que hay un individuo que va a cruzarse, cuando él está en verde, ese individuo se va a cruzar en rojo. Entonces como es de noche, hay que preservar la seguridad, no esperan el semáforo, sino que se pasan, porque eso me garantiza que nadie me va a ir a atracar, una serie de cosas ahí. Hay que combinarlo, pero es que la juventud entre 10 de la noche y 4 de la mañana es que hace su vida social y ahí es que viene el peligro. correcto. Es como hay un refrán que dice que después de las 12 de la noche el demonio anda suelto. Pero entonces, oiga bien, ¿qué ocurre? Porque nosotros estamos hablando del que murió, estamos hablando del paciente que se ingresa. ¿Cuál es el costo de un paciente ingresado en una unidad de cuidados intensivos por día, producto de un accidente de tránsito? Son más de 60,000 pesos diarios, señores. Y la gente a veces no lo entiende y dicen, pero el doctor está exagerando. No estoy exagerando, porque a ese paciente nosotros tenemos que sumarle que es un paciente que va a estar dependiente muchas veces de medicamentos para mantener la presión. Es un paciente que fue a cirugía, se le hizo una laparotomía exploratoria. Es un paciente que mañana haya la necesidad de llevarlo de nuevo a quirófano. Es un paciente que está recibiendo múltiples cantidades de medicamentos y todo caro. Entonces, por eso es que la gente se sorprende cuando van a una clínica, no en el hospital, cuando van a una clínica que están en intensivo y que en 10 días o menos le dicen, mire, la lectura de su seguro ya fue agotada. ¿Cómo? Sí. Y lamentablemente su paciente todavía no está en recuperación porque tuvo un trauma craneoencefálico severo. Tiene que tratar de ver cómo busca la manera de llevarlo a un hospital público de traumatología. Entonces, por eso es que periódicamente nosotros tenemos una gran cantidad de pacientes que son referidos de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque ya su seguro le agotó la cobertura. Entonces, muchas veces, ¿qué ocurre? Esos padres de ese señor de 25 años, ese padre de 55 años tiene que buscar de donde no, de donde sea, los recursos para mantener a ese paciente el mayor tiempo posible en un centro de salud, o si no, tratar de ver cómo logra que lo lleven a un hospital público. Entonces, ese paciente se infecta generalmente, porque después que ya un paciente tiene 3, 4, 5 días en un ventilador, es un paciente que va a tener lo que se llama una neumonía asociada a los servicios de salud, que anteriormente se le llamaba neumonía nosocomial. Ese paciente, como tiene sonda vesical
puede tener infecciones de vías urinarias por la sonda, ese paciente va a tener infección de la herida quirúrgica, o sea, y vamos a tener un paciente que se va a complicar. Y lamentablemente muchos de estos pacientes fallecen en el intento de nosotros como médicos de salvarle la vida. Por ejemplo, periódicamente yo tengo que llevar a diálisis a muchos pacientes que no sufrían de los riñones, pero que por efecto de un politraumatismo hacen una insuficiencia renal aguda y tenemos que dializarlo. Entonces, esas son de las complicaciones, esas son de las consecuencias que acarrea un lamentable accidente de tránsito. Entonces, por eso llamamos a la población a crear conciencia, llamamos a la población a que sepan que estas navidades no son las últimas, que por ahí viene Semana Santa, que por ahí viene muchas navidades más y que tenemos que tratar de disfrutarla bajo las mejores condiciones de salud posible. Pero ¿cómo? Si nosotros conservamos nuestras vidas, pero si también nosotros conservamos la vida de nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque muchos, por imprudencia, usted puede ir preso. Aunque la ley de tránsito protege mucho, pero usted, si usted es muy imprudente, usted puede caer preso también. O sea, que son de las situaciones que nosotros llamamos la atención y no es asustando a nadie, sino tratando de que usted como ciudadano o ciudadana cree conciencia. Si usted no tiene licencia, usted no tiene que conducir. Usted no puede, porque ocurre eso también, como nosotros todos sabemos, que tengo un accidente de tránsito, como no tengo licencia o como se me venció mi licencia, entonces pongo a otro como responsable de ese accidente. Así no. Vamos a Que ver eso también si es grave. para tener un mejor país, como dice Licho en su eslogan, para tener un país que sea mejor para todos. Pero ¿cómo se logra? Creando conciencia en la ciudadanía. Y de ahí la importancia de este tipo de programas. Bueno, doctor, usted ha disertado sobre un tema de mucha actualidad, un tema de mucha sensibilidad, un tema que ocasiona muchas pérdidas de vidas, muchas pérdidas económicas, que crea problemas colaterales, que extiende la vinculación, porque cuando sufre un accidente no es como por ejemplo uno que pasó ayer, que es lamentable, en la carretera hacia Ocoa, que ahí iba manejando una mujer, no iba tomando. Yo dudo que ella conocía bien y conoce bien porque ella no ha muerto, en la ruta, pero parece que tenía mucha confianza. O algo pasó que él, en una curva, no pudo cerrar a tiempo y se desvió, el vehículo siguió y cayó debajo de un puente prácticamente, en el río Limón, entre Ocoa y el cruce de Ocoa. Entonces, es un problema, yo le decía ahorita, de la confianza, pero ahí hay involucrados 5 familias, 6 familias, Wow. que lamentablemente no tenían esa esperanza de ayer. Y frustró ese accidente una felicidad enorme en ese pueblo, porque ese pueblo estaba mayoritariamente esperando una acción de gobierno que parecía era la celebración adelantada de la Navidad, porque iba todo el gobierno a un plan social, a desarrollar todo lo que hace el gobierno a través del gabinete. Hubo que suspenderlo, inclusive creo que la visita del presidente la suspendieron por ese accidente. Un accidente frustró una gran acción gubernamental, perdió 2 vidas, 3, porque hay una embarazada, Wow. que fue lamentabilísima. Yo más tarde voy a poner la foto de eso. ¿Por qué? Bueno, por ese, quizás por esa falla del control de la prudencia en esa parte. Ojalá que no haya sido así, pero veremos a ver qué pasa. Gracias, doctor, por este tema, gracias por la forma en que usted lo aborda y gracias a los amigos televidentes que le prestan la atención debida, con mucha prudencia a usted en esos temas. Le debo decir que mucha gente ansía, espera el lunes para el tema que usted trae cada semana. Gracias, doctor, y que tenga un feliz inicio de semana. Hasta luego.
Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias, doctor. Bueno, era el doctor Alfredo Polanco con su tema de hoy, los accidentes de tránsito, las consecuencias del alcohol, como consecuencia de la imprudencia, como consecuencia de la inobservancia de la ley. Todo eso es imprudencia. Todo eso es. El 90% de los accidentes ocurren por la imprudencia. Por la imprudencia. Vamos a una pausa, Manuel, y venimos de inmediato con otros temas.